Pero él no pudo imaginar en esa época hasta dónde penetraría la tecnología en nuestras vidas e incluso cuán pendientes de la pantalla estarían los ciudadanos. Por eso tenemos las máquinas más poderosas de la historia de la humanidad con el menor uso de la historia de la humanidad. Un ejemplo de realidad aumentada, entonces, con estos antiguos de realidad aumentada es obtener no solo la identidad, sino también dónde vive una persona, qué se dedican, con quiénes están conectados. Nuestros hábitos digitales van proporcionando una representación muy exacta de quiénes somos nosotros como personas. Pero lo que no nos damos cuenta es que todo esto está centralizado entonces en esa nube de datos, en esos centros de datos que van coordinando absolutamente toda la información con respecto a nosotros. Y aparte que hay una persona detrás o muchas personas que tienen acceso directo a todo esto, que hacen que la vigilancia y el control sea total. Entonces, por medio del Big Data ellos pueden saber quién está de acuerdo con estos objetivos. Ellos pueden estar de acuerdo quién cumple y quién no cumple estos objetivos. Y eso va a dar lugar a una sociedad de clases digitales. Los que no respetan o los que no entran dentro de esta economía son la categoría basura, los de la clase más baja, aquellos a los que se les va a negar acceso a la vida pública. Entonces un hecho es lo que se viene realmente. Porque como el Big Data tiene un conocimiento prácticamente absoluto, ellos pueden ejercer un control y vigilancia absoluta. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Y en este día vamos a continuar con la sesión número 6 del curso que estoy ofreciendo sobre la gran obra 1984 de George Orwell. Estamos específicamente hablando de la filosofía política y pueden ver en la descripción de este video el link con toda la información respecto al curso y las sesiones anteriores. También quiero agradecer de manera muy especial a todos aquellos que ya sea por Patreon o como miembros exclusivos de este canal, apoyan todo el trabajo que estoy haciendo y hacen posible que dé una cantidad de cursos gratuitos cada año. Muchas gracias a todos realmente por el apoyo. En esta sesión del día de hoy, la sesión sexta, vamos a hablar acerca de la destrucción de la libertad. Cómo esta destrucción de la libertad se da de manera especial por el control total y la uniformidad de pensamiento. Son dos de los temas recurrentes a lo largo de esta obra 1984 que nos presenta Orwell de manera magistral. Por eso vamos a hablar acerca de algunos temas que aparecen en relación a esto a lo largo del libro, pero también actualizando un poco con cuestiones que se están dando en la vida de cada uno de nosotros, especialmente en relación a la recolección de datos, el reconocimiento facial, todo lo relacionado a los datos, llamado el Big Data, cómo nosotros proveemos de datos muchas veces sin querer, por ignorancia, eh, y que de una manera u otra, libremente, y esta es una de las características de la situación actual, libremente nosotros damos la información necesaria para que nos controlen. Por eso la importancia de conocer también sobre estas cosas, la importancia de estar al tanto de la variable tecnológica, como se la llama, para realmente discernir. El Ministerio de la Verdad, donde trabaja en la novela este personaje Winston, era un edificio que se elevaba, según la descripción que nos da Orwell, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje de Londres. Por eso el edificio sobresalía sobre el resto del paisaje con su blancura. En la obra nos dice, y voy a leer aquí textualmente de 1984, era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente que se elevaba terraza tras terraza a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma las tres consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. En esta sesión de hoy nos vamos a centrar de manera especial en la relación a la libertad. La libertad es esclavitud. Una frase que
Bien, podríamos interpretarla diciendo el ser libre te hace esclavo, pero también podríamos dar la vuelta en el sentido de decir la esclavitud que ofrece el partido, la esclavitud del socialismo, la esclavitud del totalitarismo, la esclavitud de esta nueva forma de totalitarismo es una nueva forma de libertad. Eso te hará libre. Y ese es el gran engaño en el cual redunda esta frase. Una de las frases, tal vez la frase más popular del libro 1984, proclama que la libertad consiste en poder decir libremente que 2 más 2 es 4. Esta frase de Orwell nos recuerda en cierta manera el fundamento de la libertad, el fundamento filosófico, que es la verdad. La verdad es lo que nos hace libres. Eso nos evoca también la gran frase evangélica: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo se puede construir sobre la verdad. Una mentira termina colapsando tarde o temprano. Pero en 1984, en esta obra que estamos comentando a lo largo de este curso, el gobierno totalitario había instaurado un ministerio de la verdad para controlar el relato y transformar el pasado a la conveniencia del presente y así poder controlar el futuro. Recordarán, ya están leyendo seguramente o habrán terminado de leer la obra, cómo uno de las obligaciones de Winston Smith en su trabajo era ir al pasado y corregir todos los artículos periodísticos del pasado que no se condecían con lo que el mismo partido quería imponer en la actualidad. Porque controlando el pasado se controlaba el presente y controlando el presente se controlaba el futuro. Y según el análisis que hace el filósofo francés Michel Onfray en este libro Teoría de la Dictadura que hemos mencionado en otras ocasiones a lo largo de este curso, la destrucción de la libertad era el primer objetivo del gobierno totalitario de 1984 y que ese es el primer objetivo de cualquier gobierno que quiere imponer su control, el restringir la libertad de las personas. Y esto se logra por medio de una serie de principios prácticos que se imponen. Pero es interesante, antes de ir a ver esa serie de principios que podemos ver en el libro, cómo hay siempre una tergiversación de la verdad. Y por eso decimos que todas estas ideologías políticas que buscan el control de las personas son ideologías, no están fundamentadas en la realidad de las cosas, en la evidencia, en la objetividad. Siempre tienen que hacer uso de la mentira, generalmente para causar el miedo. Por ejemplo, todo el terror con el que viven hoy en día, lamentablemente, muchos jóvenes por el supuesto cambio climático. Vivir en una situación de terror, porque una vez que la persona esté bajo terror, esa persona va a estar totalmente controlada. Simplemente voy a leer rápidamente una frase que leí hace un rato. Vamos a ver si la encuentro aquí. Es una frase de Greta Thunberg. Se me acaba de ocurrir de compartirla con ustedes. Este es un libro sobre el ecologismo, una crítica a la ideología ecologista de parte de Ignacio Bosler y Horacio Justo, un libro que va a salir prontamente. Yo estoy escribiendo el prólogo. Y Greta Thunberg, el 25 de septiembre del año 2019, dijo lo siguiente a los jóvenes: no quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico, quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes. Quiero que sientas el terror, porque una vez que vivas en el terror, vas a ser totalmente, obviamente, manipulado. Y de ahí viene entonces la importancia de esto, de imponer un relato como el de 2 más 2 es más 5. Entonces, los principios prácticos que podemos encontrar a lo largo del libro son principalmente 4. El primer principio tiene que ver con una vigilancia perpetua, que hoy en día por la tecnología esto se ha exacerbado a un nivel que Orwell jamás hubiese imaginado en su libro. El segundo principio tiene que ver con la destrucción de la privacidad como una consecuencia de esa vigilancia perpetua, pero vamos a ver hoy en día cómo se da de manera especial por el reconocimiento facial. El principio número 3, la uniformidad de pensamiento e imposición de la opinión pública,
cómo se busca imponer la opinión pública por medio muchas veces de la influencia que tienen ciertos personajes sobre la masa, lo que hoy se llaman los influencers, y por eso las redes sociales se usan para eso, y las personas en las redes sociales que logran tener cierta influencia se los busca cancelar de esa vida pública porque obviamente no van conforme con el relato que se busca imponer. Y el cuarto principio es el denunciar los crímenes de pensamiento, que es algo que lo vamos a profundizar más adelante, pero que obviamente tiene mucho que ver con la dictadura de los fact-checkers, por ejemplo, que se vive hoy en día. Vamos al principio número 1, la vigilancia perpetua. La vigilancia perpetua queda muy clara en el libro cuando leemos frases como la siguiente. En el pasado, dice, aquí estoy citando literalmente a Orwell, en 1984, en el pasado ningún Estado tenía el poder necesario para someter a todos sus ciudadanos a una vigilancia constante. Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se le cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Entonces, aquí estamos viviendo una situación actual, especialmente por los nuevos sistemas de vigilancia y de control, que no dejan prácticamente ningún aspecto de nuestras vidas sin la observación de aquel que quiera conocer. Vamos a hablar un poco acerca de los centros de datos, de la función de la nube, de las aplicaciones y cómo todo esto realmente está irrumpiendo de una manera única. Ningún Estado en el pasado, como dice Orwell, tenía la capacidad necesaria para someter a todos sus ciudadanos a una vigilancia constante. El segundo principio tiene que ver con la destrucción de la privacidad. Ya no hay más privacidad como una consecuencia de esta vigilancia, de estos sistemas de vigilancia. Y dice Orwell en su libro, la telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro sería captado por ella, por la pantalla. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Una cuestión interesante para reflexionar aquí es cómo en ese mundo terrorífico de 1984 las pantallas estaban instaladas y no se podían desinstalar su pena de muerte. Pero hoy en día, esas pantallas de vigilancia, la mayoría de las personas, no voy a decir todo porque yo sé de muchas personas que a este aparato no lo llevan fuera de casa, o no lo llevan a ciertos lugares, o no tienen el celular prendido o en la habitación donde las familias conversan, por ejemplo, porque son conscientes del nivel de vigilancia al cual están sujetos. Pero hoy en día la misma persona voluntariamente lleva esa pantalla que lo investiga, que lo vigila, que lo controla. El próximo principio, el principio 3, en referencia a la uniformidad de pensamiento e imposición de la opinión pública. Uniformidad de pensamiento e imponer una misma opinión pública. Recordarán que dentro del libro 1984, como han hecho muchas novelas clásicas, hay otro libro dentro del libro. Y aquí hace referencia a un libro que explica toda la situación actual dentro del libro, del totalitarismo que se está viviendo, de cómo fueron todos los pasos en que se logró imponer. Y en un momento dice lo siguiente, mientras lee Winston Smith de ese libro que está dentro del libro. El invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar ese proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida privada. Por primera vez en la historia existía la posibilidad de forzar a los gobernados no solo a una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino a la completa uniformidad de opinión. Y miren que
Orwell escribe esto en el año 1948, cuando todavía la mayoría de los hogares en países como México, a la Argentina, no tenían televisión. Pero él supo ver cómo la televisión iba a irrumpir dentro de los hogares para destruir la privacidad, pero especialmente para poder moldear la opinión del público. Hay una frase que la estuve buscando, no la encontré, pero recuerdo haberla leído de un editor alemán, de un famoso diario alemán, que allá por los años 70, él dijo que los medios no son más, y la libertad de prensa no es más que la libertad de un pequeño grupo de millonarios de imponer su opinión o lo que ellos quieran que el público crea, básicamente. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la introducción de estas tecnologías en relación a la completa uniformidad de opinión. ¿Qué diría Orwell si hoy en día analizase él hasta dónde ha llegado el Internet de las cosas, la centralización de datos, de la nube, de cómo funcionan en realidad todas estas tecnologías? El nivel de espionaje que se sigue, por ejemplo, de la nube. En otra frase, dice lo siguiente: todo se reduce a un problema de educación, a moldear continuamente la mentalidad del grupo dirigente y del que se halla inmediatamente debajo de él. En cambio, la conciencia de las masas solo ha de ser influida de un modo negativo. ¿Qué significa influir las masas de un modo negativo? Llenarlas de terror, llenarlas de miedo, básicamente. Lo que decía Greta Thunberg, ¿no? Ese es el propósito de ella, que todos los jóvenes experimenten el terror que ella experimenta cada mañana. Quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes. Obviamente que un joven que vive con el terror del fin del mundo, que proclama Greta, va a creer que él libremente actúa. Va a creer que es una decisión racional tomada como consecuencia de ese terror. Cuando la misma psiquiatría, la psicología nos ha demostrado que una persona que vive en terror es una persona completamente dominada. Es una persona completamente subyugada a aquella persona que le impone el miedo, a aquella corporación, a aquella persona que tiene una intención concreta de aterrarnos. Porque es el medio de control más efectivo que existe, el meter miedo a una persona. Esto es algo realmente terrible y por eso yo a las personas les digo, ustedes tienen que plantearse y ver cuáles son los miedos que uno tiene. ¿Cuáles son los miedos? Porque en definitiva luego nos vienen con el verso de la libertad de prensa, cuando la libertad de prensa es la libertad de que 200 personas ricas expresen sus opiniones. ¿Sí? Ahí recuerdo el nombre, esa frase la dijo Paul Seth en el diario Der Spiegel de Alemania, allá por los años 70. Entonces, también tener cuidado con los medios. Hoy alguien me discutió una noticia acerca de un profesor que ha sido enviado a la cárcel en Irlanda en relación con haberse negado a pronunciar los pronombres autopercibidos de un estudiante. Y una persona me discutía dándome un link de Reuters. Cuando Reuters y los fact-checkers de Reuters fueron creados en el año 2020 para imponer la versión que favorecía a las grandes farmacéuticas y a todas las restricciones a nivel mundial. Hoy en día prácticamente todos esos fact-checkers y todas esas verdades que se buscaban imponer han sido todas desmentidas. Pero como se dieron cuenta que se les iban a ir de control las redes sociales, entonces obviamente tuvieron que crear un mecanismo para, por medio de las redes sociales, imponer esa uniformidad de pensamiento e imposición de opinión pública sobre las masas. Y entonces, y aquí vamos a ir al otro punto, al otro principio, que es el de denunciar los crímenes del pensamiento. Hoy en día, pensar críticamente es enmarcado muchas veces como un crimen de odio. Esto no es más que la destrucción del sentido común. Y esto lo expresa de una manera
monumental Orwell cuando dice lo siguiente: el partido te ordenaba rechazar la evidencia de tus ojos y de tus oídos. Este era su orden final y más esencial. El corazón de Winston se encogió al pensar en el enorme poder que tenía enfrente, la facilidad con que cualquier intelectual del partido lo vencería con su dialéctica, los sutiles argumentos que él nunca podría entender y menos contestar. Y sin embargo, él, Winston, tenía razón. Los otros estaban equivocados y él tenía razón. Había que defender lo obvio, lo tonto, lo verdadero. Lo evidente es verdadero. Aférrate a eso. El mundo sólido existe y sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja. Los objetos sin sostén caen en dirección al centro de la Tierra. Todas, obviamente, verdades evidentes. Y con la sensación de que hablaba con O'Brien y también de que anotaba un importante axioma, escribió: la libertad es poder decir libremente que 2 más 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás se sigue. Veamos nuevamente esa frase. La libertad consiste en decir ¿qué? En decir una verdad. La libertad no existe en relación a la mentira. La libertad no existe en relación a cualquier aberración. La libertad no tiene un contenido negativo como muchas veces se la quiere presentar, que es dejar que cada uno haga lo que quiera mientras lo haga libremente. Libertad no significa eliminar cualquier tipo de coacción. Libertad es mucho más que eso. Libertad es vivir en la verdad. Libertad es pronunciar la verdad. Libertad es vivir el realismo, aceptar la realidad de cada uno de nosotros. De otra manera vivimos en un engaño. En un engaño que luego busca construir derechos donde no existen. Supuestos derechos que no tienen ningún fundamento en la realidad del ser humano y su naturaleza. Y terminamos creyendo locuras del género que llevan a profesores a la cárcel y que no difieren de lo que manifiesta Orwell en este libro. Al final el partido anunciará que 2 y 2 son 5 y había que creerlo. Era inevitable que llegara a eso. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común. Aquí podemos ver obviamente la influencia de Chesterton sobre Orwell. Chesterton, como ya lo he dicho, era el autor más admirado por parte de Orwell. Y fue Chesterton quien dijo que llegará un día en que tendremos que desenfundar la espada para luchar y defender que el pasto es verde, para defender el sentido común. La mayor de las herejías era el sentido común. Hoy, decir que un hombre es hombre, que una mujer es mujer, decir que el hombre es definido por su función reproductiva, que la mujer es definida por su función reproductiva, es una herejía, por más que sea sentido común y totalmente fundamentado en la ciencia. Y esta es la gran consecuencia de lo que se está viviendo hoy, que lo dice Orwell nuevamente en 1984. Los hijos eran enfrentados sistemáticamente contra sus padres y se les enseñaba a espiarles y a denunciar sus desviaciones. La familia se había convertido en una ampliación de la policía del pensamiento. Era un recurso por medio del cual todos se hallaban rodeados noche y día por delatores que les conocían íntimamente. Cuando hice el análisis de la obra hace 2 sesiones, vimos a un personaje que fue llevado al ajusticiamiento simplemente porque en un sueño habló en voz alta criticando al gran hermano y su hija de 3 años lo había denunciado. Obviamente que Orwell pone un caso extremo así, irreal, que una niña de 3 años vaya a la policía a denunciar a su padre, pero simplemente para notar cómo había logrado transformar el partido la estructura misma familiar. Y el peligro que todo esto significa para nosotros. Entonces, este totalitarismo que estamos viviendo hoy no necesita muchas veces ni de policía ni de multas porque nos puede controlar por medio de la tecnología moderna.
por medio del seguimiento de tu celular, las redes sociales, el internet, el dinero electrónico, el dinero digital, que eso va a significar el control absoluto de la vida de una persona. Para dar algunos ejemplos, más adelante estoy preparando un video sobre dinero digital específicamente, pero según el proyecto que se quiere imponer aquí en Canadá, que es obviamente un proyecto del Foro Económico Mundial, se impone en países como Canadá y luego eso se exporta al resto del mundo. Por medio del dinero digital van a lograr tener un control total sobre la persona. Porque si, por ejemplo, a una persona se le limita cuánto carbono puede derramar al medio ambiente, entonces lo que se hace es decir, esta persona solamente puede manejar tantos kilómetros a la semana y una vez que esa persona llega al límite de kilómetros, ya con su tarjeta no puede pagar, con su tarjeta ya no puede comprar combustible, por ejemplo. Y uno dirá, bueno, pero si no puedo comprar combustible, igual si tengo combustible en el carro salgo a andar. No, pero una vez que los vehículos estén digitalizados, que sean eléctricos, como ya por ley en Canadá o en estados como en California, para cierta fecha determinada, todos los autos deben ser eléctricos. Eso también significa que al estar conectados a la red van a poder ser frenados, ¿no? Se va a poder controlar el uso de los mismos, de tal manera que una vez que uno llegó a un límite, ese vehículo no lo va a poder usar, no va a poder usar su tarjeta de crédito para comprar pasaje de avión porque uno ya derramó en nombre del medio ambiente, ¿no? Un control absoluto y total. Eh, entonces, si PayPal, por ejemplo, decide castigar a una persona, decide castigar a una asociación como Patreon también, que ya lo ha hecho, se negará a gestionar sus cobros. Si la Visa, por ejemplo, decide que cualquier persona que vaya en contra de los objetivos de desarrollo sustentables no pueden ser parte de su plataforma, esa persona la expulsan del sistema bancario. Si, como ocurrió con Netflix en Georgia y Disney en Florida, en la Florida, en los Estados Unidos, si salen leyes en defensa de la vida, en defensa de la familia, entonces amenazarán con retirar sus negocios de esos estados. Cualquier cosa que se pueda diseñar hoy en día en cuanto al control tecnológico, la China ya lo está probando. Y luego Occidente lo va a copiar por nuestro bien, como son los sistemas de reconocimiento facial que ya están instalados en muchas ciudades en China. Entonces, la realidad del panóptico digital es una realidad que está ya entre nosotros. Un sistema de control y vigilancia donde las grandes compañías tecnológicas nos comenzaron a vigilar originariamente por un motivo comercial, pero luego ha terminado siendo un negocio de control y un negocio especialmente de control psicopolítico. Un control que apunta a que la persona piense de una manera determinada, condicionar a la persona pre-reflexivamente para guiarla. Y eso especialmente se hace en los niños, se hace en los jóvenes. Por eso yo a ustedes, padres, les digo, si ustedes tuviesen conciencia de todo lo que esto implica, jamás le darían a sus hijos un celular. Jamás le dejarían a sus hijos que jueguen con un iPad, con un celular, que hagan lo que quieran en Internet, cuando ya los están condicionando desde pequeños. Aparte de que eso obviamente tiene grandes efectos en el cerebro, especialmente atrofiando ciertas funciones cerebrales que ellos nunca van a desarrollar. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes, padres, quieren que sus hijos sean unos completos inútiles. Pero esto ya realmente es algo para tener en cuenta y para reflexionar al respecto, incluso con respecto a ustedes mismos, con respecto al uso que ustedes mismos hacen, el uso que cada uno de nosotros hacemos de la tecnología. Nos vigilan, pero por otro lado, la multitud observa y vigila a unos pocos para imitarlos, como decía la imagen del influencer, que es lo que Agustín Laje en su libro La batalla cultural desarrolla en un momento sobre cómo los que son vistos, los influencers ejercen un poder sobre los que ven. Y de esa manera el control y vigilancia se une a la uniformidad de pensamiento e imposición de la opinión pública. Orwell, entonces, él no pudo
imaginar, ciertamente que visualizó las consecuencias de la radio, de la televisión, especialmente de la imposición de la opinión pública, pero él no pudo imaginar en esa época hasta dónde penetraría la tecnología en nuestras vidas e incluso cuán pendientes de la pantalla estarían los ciudadanos. Su intuición a él lo lleva a plantear de que la persona tendría una cámara y que nuestra experiencia de vida estaría condicionada por la constante presencia de esa tecnología intrusiva. Pero en ese mundo de 1984, la tecnología era impuesta, no era algo libremente abrazado como ocurre hoy en día, donde hemos vendido nuestra privacidad por un plato de lentejas y por servicios que nunca supimos que necesitábamos. ¿Cuántos son conscientes de que con cada aplicación que instalan en su celular, cada una de esas aplicaciones tienen lo que en el inglés, te voy a poner acá, se llama Software Development Kit? ¿Qué significa eso? Software Development Kit. Un kit de desarrollo de software que permite que una agencia determinada pueda penetrar, por ejemplo, en la aplicación de Facebook, en la aplicación de Instagram. Es una puerta trasera que le da la opción a todas estas compañías que luego colectan datos de recolectar absolutamente toda la información que puedan, no solamente de nuestro celular, de lo que hay dentro del celular, sino de lo que el celular está captando todo el tiempo. Mucha gente ignora que el celular está escuchando todo el tiempo, que el celular está grabando todo el tiempo, que toda la información que nosotros ponemos en el celular está en algún lado. Y es a eso con lo que uno se refiere por el Big Data o el dato, ese dato gigantesco. Así como tenemos un gran hermano, tenemos el gran dato, la centralización de todos los datos. ¿Y eso por qué se da? Porque con el desarrollo de especialmente la fibra óptica y la potencialización de la banda de transmisión de Internet, ya no tenemos, como era en el pasado, computadoras que necesitan tener de todos esos programas instalados dentro de su sistema para funcionar. Paradójicamente, hoy en día tenemos los celulares y las computadoras más potentes de la historia de la humanidad, pero con el menos uso. ¿Y por qué es eso? Porque hoy en día lo que se ha hecho es, lo vamos a explicar con esto que estamos haciendo ahora mismo. Ustedes no tienen descargado este video que están viendo en este momento. Si hace 10 años ustedes querían ver un curso así, tenían que comprar un CD, o 10 años antes un disco. ¿Se acuerdan esos discos cuadrados que uno metía en la computadora y tenía que descargarlo, instalar un programa para poder pasarlo? O tenía que tener una reproductora de VHS, por ejemplo, cuando uno ponía una película. Hoy en día, toda la información está centralizada en lo que se llama la nube, que son centros de datos que están conectados en red a todas aquellas computadoras del mundo, básicamente por medio de la web, que se unen, en este caso se están uniendo a YouTube ustedes, y están viendo una transmisión en vivo y en directo, pero ustedes no requieren tener un programa sofisticado instalado en sus computadoras más que el navegador. Entonces, de esa manera, ¿qué significa esto? Que absolutamente todo lo que nosotros hacemos y realizamos en el Internet, en nuestros celulares, en las aplicaciones, está todo centralizado en una central de datos. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, por ejemplo, ¿cómo es que funciona eso? Muchos se preguntan. Lo que ha hecho Google básicamente es escanear absolutamente todas las páginas web de la Tierra. No solamente las ha escaneado, sino que las tiene guardadas. Y básicamente cada vez que nosotros realizamos una búsqueda, lo que el sistema de Google hace es buscar dentro de su memoria, por así decir, que si nosotros tuviésemos que hacerlo con una computadora sería imposible escanear las miles de millones de páginas web que se encuentran en el mundo y obtener esa información
en fracciones de segundos. Eso lo hacen los centros de datos, que Google tiene varios repartidos en distintos lugares del mundo, que simultáneamente están trabajando y haciendo todas estas operaciones por medio de máquinas que son súper poderosísimas. Pero sin embargo, todo el trabajo que antiguamente una computadora lo hacía en nuestra casa, hoy lo hacen esas máquinas en los centros de datos. Por eso yo les decía que hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, las computadoras más poderosas de la historia de la humanidad, pero con el menor uso en la historia de la humanidad. Porque está todo centralizado y por lo tanto cuando está todo centralizado ellos tienen el poder de ver absolutamente todo lo que uno hace. Es como decir la gran computadora, la nube. ¿Qué es la nube? Eso es la nube. Es una gran computadora centralizada que existen en distintos puntos del planeta y todos nosotros por medio de la red nos conectamos a esas máquinas. Si no fuese así, sería imposible tener algo como YouTube, por ejemplo, donde ustedes van y ven cantidad de videos. Ustedes cada vez que suben algo a Instagram, lo que hacen es subirlo a esa computadora centralizada. De Instagram, de Facebook, de Twitter. Estamos dentro del sistema de ellos. Pero una vez que entramos en el sistema de ellos tienen conocimiento completo de todo lo que uno le ofrece. Uno le abre la puerta, por así decirle. Y es por eso que libremente le hemos dado cabida a la sociedad del control digital, de forma que voluntariamente le entregamos cada día una cantidad gigante de información a ese hermano digital. Y como afirma Han, Byung-Chul Han, el filósofo coreano, en su libro Psicopolítica dice lo siguiente: hoy nos ponemos al desnudo sin ningún tipo de coacción ni de prescripción. Subimos a la red todo tipo de datos e informaciones sin saber quién, ni qué, ni cuándo, ni qué lugar se sabe de nosotros. Este descontrol representa una crisis de la libertad que se ha de tomar en serio, en vista de la cantidad y el tipo de información que de forma voluntaria se lanza en la red indiscriminadamente. El concepto de protección de datos se vuelve obsoleto. Es decir, la privacidad ya no existe, es imposible. La protección de datos es algo obsoleto. Voy a darles un ejemplo concreto de una compañía que ha penetrado totalmente en algo tan íntimo de la privacidad que es público, pero a su vez es algo tan único que es el rostro humano. Hay una compañía fundada en los Estados Unidos, se llama Clearview AI. Clearview desarrolló una aplicación de reconocimiento facial. Solo se necesita subir una foto de alguien al sistema e inmediatamente el software compara fotos públicas de esa persona junto con los enlaces donde aparecieron esas fotos. Y el tema es el siguiente: este sistema, esta base de datos, tiene más de 20.000 millones de imágenes que Clearview ha obtenido de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram y de millones de otros sitios web. Es algo que va mucho más allá de cualquier otro programa construido por el gobierno de los Estados Unidos o los gigantes de Silicon Valley. Entonces, básicamente, yo si tengo este programa de Clearview, todo lo que tengo que hacer es introducir una foto de una persona y este programa me dice prácticamente todo lo que se sabe en la nube de esa persona. Quién es, su nombre, sus gustos, sus conexiones, la dirección donde vive, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es algo realmente preocupante, porque Clearview tiene algunas funciones muy avanzadas, cuenta con herramientas de mejora de imagen que permiten a los investigadores utilizar imágenes que anteriormente se consideraban inutilizables. Por ejemplo, este software puede reconocer la identidad a partir de imágenes con oclusiones faciales. Por ejemplo, una persona que está usando una máscara, uno dirá, bueno, yo tengo una máscara, no me pueden reconocer. Sí, sí te pueden reconocer. También pueden reconocer imágenes con poca iluminación, las de menor resolución. Y a partir de ahí un gobierno, por ejemplo, puede utilizar el reconocimiento facial para identificar a todas las personas que participen de una protesta contra ciertas políticas.
Otro uso es instalar esta aplicación en lentes de realidad aumentada de tal manera que los usuarios puedan potencialmente identificar a toda persona con la que se cruzan en el tren, por la calle, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Uno va caminando, va con estos anteojos de realidad aumentada y simplemente va detectando caras e inmediatamente el programa me va tirando la información, todo lo que se conoce de estas personas. Pero este trabajo de comparación, y para que vean lo de la nube que explicaba yo recién, este trabajo de comparación, este trabajo de por medio de un algoritmo crear una fórmula matemática que es única del rostro de una persona que luego se compara con otras fórmulas matemáticas, es así como se hace el reconocimiento facial, es un proceso que exige una cantidad de, de energía y de software que no lo tiene una computadora común. Y por eso se hace, este proceso de comparación se hace dentro de esa base de datos. Lo hago con la computadora. Yo simplemente lo que hago con mi celular o con mi computadora es conectarme a la gran computadora, pero todo el trabajo lo hace la gran computadora. Es más, hoy en día hay programas que ya no se venden más como programas para descargar, sino que son programas que simplemente los utilizamos a distancia. Hoy ya uno puede usar Microsoft, por ejemplo, a distancia. Uno puede utilizar muchos otros programas relacionados a medicina, ingeniería, que son muy pesados y sería imposible para una persona normal, común y corriente, tener una computadora de una capacidad tan grande. Simplemente lo que hacemos es conectarnos a esta central. Y por lo tanto, y ahí va nuevamente el concepto, la central es la que está haciendo todo y por lo tanto la central sabe absolutamente todo de nosotros. Cada vez que ustedes están conectados a Instagram, en realidad ustedes están conectados a esa central, no al celular. El celular es simplemente la puerta de entrada. El celular no hace absolutamente nada. Por eso, para tener Instagram no hace falta tener un super celular. Con cualquier celular con conexión básica, mientras sea conexión buena, que baje rápido, ya está. Por eso tenemos las máquinas más poderosas de la historia de la humanidad con el menor uso de la historia de la humanidad. Con el menor uso. Entonces, un ejemplo de realidad aumentada, entonces, con estos anteojos de realidad aumentada es obtener no solo la identidad, sino también dónde vive una persona, qué se dedican, con quiénes están conectados. Imagínense que se encuentran con un psicópata en la calle, que de repente al psicópata le gustó una chica y le averigua absolutamente todo sobre su vida por medio de esto, ¿no? Esto ya existe, esta realidad aumentada. Por ejemplo, con aplicaciones de realidad aumentada, ustedes pueden hacer un escaneo visual. Este caso es de un lugar de almacenamiento de productos donde les dice cuántos hay, cuántos productos, la distancia. Lo mismo se puede hacer por medio de los anteojos de realidad aumentada. Esto también aplica, por ejemplo, a cualquier foto grupal. Yo puedo tomar una foto grupal, la subo al sistema y sacar toda la información al respecto de todas las personas que están presentes. Y esta aplicación está disponible no solamente para agencias de seguridad, para agencias militares, sino también para cualquier institución educativa. Entonces, los alumnos que aplican a una universidad los hacen pasar por eso, por ejemplo, y a partir de ellos deciden a quién aceptan o no. Entonces van a decir, a ver, tal persona, Bruce Wayne, por ejemplo, un saludos, él aplica a la Universidad de Harvard, pero van a ver que Bruce Wayne, una vez que suben esa foto, Bruce Wayne pasa tanto tiempo en las redes siguiendo a Agustín Laje o a Pablo Muñoz y Turrieta o Sigla Miklos o tiene ciertas posturas a favor de la vida. Entonces a Bruce Wayne lo vamos a eliminar de la lista de candidatos para una posición dentro de los estudios de una facultad determinada. Y te arruinan la vida, por ejemplo. Sí. Entonces, acá el ejemplo de Pokémon Go hace eso, promueve que los usuarios escaneen el mundo a su alrededor, tal cual. Aparte, con Pokémon Go lo que ellos lograron es obtener escaneos ya desde una perspectiva muy distinta a la que hace Google Earth, por ejemplo, el Street Google, que es simplemente con un carro, muchos lo habrán visto, el vehículo que va sacando fotos, pero ya desde una perspectiva mucho más profunda
lo que se logra con el Pokémon Go, y especialmente a veces dentro de la misma casa, dentro de ambientes ya privados. Entonces, una institución educativa puede hacer uso de este reconocimiento facial, una compañía privada lo puede hacer. De hecho, Walmart, esto acaba de salir en las noticias esta mañana, o ayer, perdón, 6 de septiembre, Walmart se está enfrentando a una demanda legal en el estado de Illinois porque está usando este sistema dentro de sus locales, siendo que sus leyes, las leyes de privacidad biométrica del estado de Illinois prohíben su uso, el uso de sistemas de reconocimiento facial sin el consentimiento informado de los clientes. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? Que si ustedes han ido a un Walmart en los últimos 3 o 4 años, a ustedes ya les conocen absolutamente todo. Ya están en la base de datos, les han reconocido la cara. ¿Y esto de qué les sirve al Walmart? Que luego a ustedes le reconocen la cara, dicen, esta persona es tal, vive en tal lugar, está relacionado con tal otras personas. Luego dentro de esa misma base de datos se comienzan a conectar puntos. Esta persona que hace en Internet, esta persona necesita este producto, necesita otro. Walmart saca un producto determinado y van a decir, bueno, estos son los perfiles que potencialmente van a comprar este producto. Y entonces hacen el micro-targeting. Es apuntarles a ustedes con anuncios que solamente les van a aparecer a ustedes. Esa es la gran ventaja del Big Data. Que en la antigüedad, si yo quería hacer un anuncio publicitario sobre algo, lo tenía que pasar en la televisión para todos los que estén mirando, o lo tenía que enviar por correo a todas las casas. Yo no sabía quién vivía en un lugar u otro. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es decir, por ejemplo, va a salir un producto, una nueva mamadera. Y por lo tanto, para no andar gastando dinero, se lo vamos a enviar a todas aquellas mamás que tienen bebés menores de 8 meses. O aquellas mamás que todavía no han dado a luz. Y vamos a atacarlas por medio de propaganda, ya sea en Instagram, en Facebook, en páginas web. Y vamos a ver luego, a ver esa persona, ¿dónde va a comprar generalmente? ¿Va a comprar a un Costco? ¿Va a comprar a un supermercado tal? ¿O va a comprar al Walmart? Y eso lo vamos a hacer por medio, lo podemos hacer por la geolocalización, pero lo podemos hacer también por el reconocimiento facial. Y por medio del reconocimiento facial vamos a analizar las expresiones. Cuando esa mamá ve un producto, cómo reacciona su cara, por ejemplo. Y todo eso se va guardando y se van analizando y se van creando algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Fórmulas matemáticas, de tal manera que si Pablo está contento es una fórmula, si Pablo está triste es otra, y luego la máquina lo puede comparar y darse cuenta la reacción de esa persona. Entonces, es realmente peligrosísimo todo esto. El dinero digital, obviamente que va a estar conectado también con esto, póliza de seguro, medicamentos, restricción de alimentos. En la China hay una foto famosa que no me di cuenta de haberlo puesto acá, de un hombre que va caminando en contramano. Hace unos años se creó un reto en TikTok en la China que consistía en ir en contramano cuando cruza la gente la calle. Ahora, pensemos en la China, ciudades con millones de habitantes, donde de repente a una persona, a un loco, se le ocurre ir en contra de donde viene la gran multitud. Pensemos en la Ciudad de México. Sale la masa del tren, del subterráneo, y todo el mundo en el metro se quiere meter cuando sale la gente. Es imposible. Entonces crearon un reto en el cual consistía ir de frente uno en contra. ¿Y qué hizo el gobierno de China? El gobierno de China no le gustó ese reto y empezó a usar reconocimiento facial para castigar a aquellos que suponían una disrupción del flujo de personas. Entonces, aquellos que cruzaban en contramano los iban a buscar, y a esas personas, por ejemplo, fue una historia bastante conocida, que les bloquearon el uso, por ejemplo, del tren, no pueden salir en cierto perímetro, para castigarlos socialmente con respecto a esto, ¿no? Entonces, los usos y las aplicaciones que esto tiene son realmente terribles. Clearview, la compañía que estamos analizando, tiene la capacidad incluso de monitorear a quién se investiga, porque como es un software que está centralizado, entonces si un policía, por ejemplo, me busca a mí, ellos van a saber que ese policía me está buscando a mí y ellos van a tener toda esa información. Por eso aquí se acabó la privacidad. Como de hecho le ocurrió a una periodista del New York Times, su nombre es Kashmir Hill. Ella, mientras se encontraba investigando a esta compañía,
hizo un experimento con oficiales de policía que tiene que haber conocido ella y les pidió que escaneen su foto dentro del sistema y resulta que inmediatamente la compañía se contactó con esos oficiales de policía en Nueva York y les dijo, ¿están en contacto con esta periodista del New York Times? O sea, ellos ya tenían todo el mapeo de esa persona. Sabían que la foto de esa mujer correspondía a Kashmir Hill, sabían que trabajaba para el New York Times, sabía que se dedicaba. Y en cuanto varios policías comenzaron a subir su foto, le salió una bandera roja y dijeron aquí nos están investigando, porque era una época en la cual estaba en totalmente en secreto absoluto esta compañía. No es una compañía que es muy conocida. De hecho, yo creo que para la mayoría de ustedes la primera vez en la vida que la escuchan, y no se preocupen por eso, son cosas que se mantienen en un nivel de secretismo total, pero como ya hay muchas agencias gubernamentales que están usando este sistema, han sido obligados ellos a salir públicamente. Pero obviamente que el nivel de información que ellos dan, yo creo que es una fracción de lo que realmente están haciendo. Entonces, lo que ha hecho Clearview es crear una red neuronal de última generación que convierte todas las imágenes en fórmulas matemáticas. Es lo que se llama vectores eh, en, en- en el ambiente técnico, en el lenguaje técnico. Un vector. ¿Y cómo se hace un vector? Existe la ciencia de la geometría facial, de la ortopedia facial. Es algo que es propio, por ejemplo, de la medicina. Ustedes pregúntenle a cualquier cirujano maxilofacial acerca de los estudios que se han hecho en las últimas décadas, incluso más de 100 años, basados en geometría facial. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que una persona tiene el mentón para adelante o el mentón para atrás y necesita de una operación? ¿Por qué una persona, por ejemplo, necesita un tratamiento de ortodoncia o de ortopedia facial porque tiene algún problema, ya sea genético, tiene un problema de crecimiento, tiene simplemente un desalineamiento especialmente muchas veces por la dieta que tenemos? En el pasado, las personas no necesitaban, por ejemplo, de tratamiento de ortodoncia como en la actualidad. ¿Y eso a qué se debe? Porque en el pasado las personas comían más carne, las personas masticaban más y por lo tanto los dientes se iban gastando de tal manera que había lugar para que todos se posicionen perfectamente como debería ser. Pero en la actualidad, como tenemos comida que está ya hiper preparada, no existe esa fricción que debería existir naturalmente y por lo tanto se produce una acumulación de muchos dientes en un espacio más pequeño del que cabrían y eso hace que salgan todos con los dientes chuecos. ¿Y cuál es la solución a eso? Limar los dientes, hacer extracciones en algunos casos, acomodarlos para que entonces uno pueda respirar bien, para que pueda funcionar bien toda la estructura maxilofacial. El hacerse la ortodoncia no es una cuestión de estética. Mucha gente cree que es estética tener los dientes derechos, no, en realidad es una cuestión de salud que tiene que ver muchas veces con todo el funcionamiento facial, lo que se llama la ortopedia facial. Y por eso, para tener un estándar, se crearon distintos tipos de imágenes de cómo debería ser un rostro geométricamente, ¿no? Y es a partir de ahí que el reconocimiento facial toma todas estas mediciones. La medición que va entre los ojos, desde un extremo del ojo al otro, con los oídos, con el mentón, con la boca. Cada rostro es único, incluso de, los rostros del ser humano, incluso en los casos en los cuales tenemos mellizos o idénticos, gemelos idénticos, ni siquiera en ese caso son un rostro, aunque nos parezcan iguales, es un rostro completamente igual. Entonces lo que se hace es convertir esta imagen en una fórmula matemática y luego todas las imágenes de Internet se corresponden a una fórmula matemática y el sistema simplemente lo que hace es buscar aquellas que coinciden en la fórmula matemática, así de simple. Así es como funciona la inteligencia artificial con respecto a estas fotografías. Entonces ellos lo que han hecho, Clearview, crearon un directorio gigantesco donde tienen agrupadas a las fotos que tienen vectores similares por grupos. ¿Y eso por qué es? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos
7.000 millones de personas en el planeta. Ellos tienen la foto de todas las personas que han subido su foto a la red, o ya sea porque están en las licencias de conducir o en los pasaportes, en documentos de identidad, y luego lo que hacen es agruparlos en grupos, porque obviamente que yo no voy a tener los mismos rasgos que una persona, que un chino, por ejemplo. Entonces los chinos los tienen en un grupo, los que son más parecidos a mí los tienen en otro grupo, y de esa manera cuando la computadora hace los sistemas, el reconocimiento facial, no tiene que escanear absolutamente todo, sino que se concentra en un grupo determinado, y así va mucho más rápido, y así obtiene datos mucho más rápido. Entonces, cuando un usuario sube la foto de un rostro al sistema de Clearview, este convierte la cara en una fórmula matemática, en un vector, y luego muestra todas las fotos almacenadas dentro de ese grupo, de ese vector, junto con los enlaces a los sitios de donde vinieron estas imágenes. Y por lo tanto, esto es realmente preocupante, porque no hay ningún aspecto, y esto es algo que tenemos que entenderlo realmente de lo que está ocurriendo hoy en día. No hay ningún aspecto prácticamente de nuestras vidas que escape a la minería de datos. Aquí les estoy dando simplemente el ejemplo de la cara, pero como eso podríamos ver miles de ejemplos realmente. Estos datos son recolectados todo el tiempo, tanto por aplicaciones como por el celular, por el Internet de las cosas. Si ustedes tienen Siri en la casa, saquen Siri cuanto antes, porque lo que hace Siri es hacer minería de datos, que son datos luego comercializados, o sea, por fines comerciales, pero también por fines de vigilancia, fines de control. Está siendo todo almacenado en centros de datos, y estos centros de datos, como lo que voy a mostrar aquí, van formando un perfil digital de cada uno de nosotros, de cada persona. Muy bien, recordarles simplemente que estamos haciendo un curso sobre la filosofía política de 1984, especialmente analizar y entender cómo es posible que en las condiciones tecnológicas donde nos encontramos se puede dar una sociedad totalitaria tal cual como la había vislumbrado Orwell en este clásico, en esta novela de 1984. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta, que lo dice Byung-Chul Han, es que el Big Data, la máquina esta de datos, es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Se trata de un conocimiento de dominación que me permite intervenir en la psique y condicionarla a un nivel reflexivo. El Big Data permite hacer pronósticos sobre el comportamiento humano. De este modo, el futuro se convierte en predecible y controlable. Y por eso, por ejemplo, todas las restricciones del año 2020 se pudieron hacer porque ellos ya sabían, por medio del condicionamiento y del conocimiento psicológico, que la mayoría de las personas iban a caer en esto y lo iban a aceptar. Porque ya tenían el perfil y especialmente las dinámicas sociales de acuerdo a todos esos perfiles. Y por lo tanto podían pronosticar cómo va a reaccionar esa persona. Ellos pueden pronosticar. Se dice que muchas veces ellos nos conocen, como ellos están recolectando tantos datos y son datos que se pueden usar en la actualidad, en el momento, hacen un análisis profundo de cada uno de nosotros. Y por lo tanto nos pueden llegar a conocer más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros reflexionamos sobre nosotros, dejamos muchas veces datos de lado. Ellos, con estos sistemas de inteligencia artificial, pueden tener todo, absolutamente todo en conjunto. Y entonces, lo peor de esto es que en este panóptico digital nadie se siente vigilado o amenazado. Nadie se da cuenta de que el celular todo el tiempo te está vigilando, que te están haciendo minería de datos. De ahí que el término estado vigilante no sea el apropiado para caracterizar este panóptico digital. Porque uno se siente libre, no como en el caso de Orwell, en el libro, que se siente totalmente vigilado. Entonces, el Big Data, y aquí vamos a plantear esto, no es capaz solamente de vigilar el comportamiento humano y de todo lo que hacemos, sino que también es capaz de someternos a un control psicopolítico. Pueden controlar a una persona, especialmente a un niño, lo pueden condicionar. Pueden condicionarlo a actuar de determinada manera, a aceptar ciertas ideologías.
Y por eso el Big Data posibilita una forma de control muy eficiente. No podemos hoy dejar de lado la función que está cumpliendo la inteligencia artificial de Big Data con respecto a la aceptación de niños en general y jóvenes de cuestiones como la ideología de género, el transespecismo, el veganismo, el ecologismo, el alarmismo por el cambio climático, porque están siendo condicionados todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por eso el control es total. Y aquí la palabra transparencia es la clave. Byung-Chul Han ha escrito también un libro en relación a esto que se llama la Sociedad de la Transparencia, porque los datos hacen que la persona se vuelva transparente, ya no hay privacidad. Ya tenemos una especie de totalitarismo digital. Él dice lo siguiente en relación a esto. Aquí, por ejemplo, esto es una aplicación de Garmin que va tomando todos los datos que transmiten, por ejemplo, sensores que uno puede usar junto al cuerpo, el caso de un reloj, por ejemplo, que va tomando una cantidad enorme de datos en cuanto a la pulsación, la aceleración, el ritmo cardíaco, el tiempo de descanso, el tiempo en movimiento, los pasos que uno hace. La mensurabilidad y la cuantificabilidad de la vida domina toda la era digital. Entonces se equipa el cuerpo con sensores que van registrando datos de forma automática. Se mide la temperatura corporal, la glucosa en la sangre, el aporte calórico, el consumo de calorías. Se miden las pulsaciones. Y así, entonces, a partir de la automedición y el autocontrol, se incrementa el rendimiento corporal, la eficiencia de la persona. Es lo que hoy en día se llama el self-tracking, la autovigilancia. El sujeto que se vigila a sí mismo e introduce todos los sistemas de vigilancia, se registra cada clic que hacemos, cada palabra que introducimos en el buscador, cuánto estamos frente a cada imagen. Todo paso en la red es observado y registrado. Nuestra vida se reproduce totalmente en la red digital. Por eso básicamente una realidad paralela, que es lo que van a querer hacer luego con el metaverso, que vamos a ver más adelante. Nuestros hábitos digitales van proporcionando una representación muy exacta de quiénes somos nosotros como personas, de nuestra alma. Una imagen más precisa y tal vez más completa que la imagen que nos hemos hecho nosotros de nosotros mismos. Y uno de los grandes peligros de todo esto que muchas veces no reflexionamos, y si ustedes me piden un consejo, yo les voy a decir que tienen que liberarse de la mayor manera posible de lo que es el conectar absolutamente todos los artefactos al Internet. Hoy en día uno puede comprar heladeras, microondas, lavarropas, termostatos para el calor o para el frío, todo conectado al Internet, todo que se puede manejar desde el celular. Pero lo que no nos damos cuenta es que todo esto está centralizado entonces en esa nube de datos, en esos centros de datos que van coordinando absolutamente toda la información con respecto a nosotros. Y aparte que hay una persona detrás o muchas personas que tienen acceso directo a todo esto, que hacen que la vigilancia y el control sea total. ¿Por qué? Porque es posible, es un hecho que cada objeto de uso pueda tener una dirección de Internet. Pensemos en nuestros hogares. ¿Qué cosas tienen la posibilidad de ser conectadas al Internet? El vehículo, los vehículos están conectados al Internet hoy en día, los modelos nuevos, aparte del tradicional iPad, el celular, la computadora, podemos conectar lámparas, podemos conectar los enchufes al Internet. Podemos, de hecho, hoy en día, al menos aquí en Canadá, en los Estados Unidos, se venden los enchufes que uno los puede apagar y prender desde el celular, están conectados al Internet, los termostatos, la heladera, el lavarropa, el secarropa, la cocina, el microondas, el ventilador. Absolutamente todos los objetos pueden tener una dirección de Internet. Y entonces todas estas cosas se convierten en proveedores activos de información. Alexa está todo el tiempo escuchando y transmitiendo toda esa información, recolectando
guardando toda la información, todas las conversaciones que nosotros tenemos en la mesa. Informan sobre nuestra vida, sobre nuestras costumbres, lo que hacemos. Y por eso ya el Internet ya no es el Internet que está solamente en una red, que nos unimos por una computadora, está el Internet de las cosas, el Internet de las personas. Y esto ya significa la culminación de esa sociedad de control digital y de control total. Porque está todo centralizado, absolutamente todo. Los aviones, las herramientas están conectadas al Internet. Las cosas más inverosímiles, las imprentas, las máquinas. De hecho, la máquina que yo estoy usando para filmar en este momento tiene la posibilidad de conectarse al Internet, por ejemplo. Claro, y me ofrece muchísimos beneficios, me dicen ellos. Conéctala al Internet porque después puedes ver desde tu celular las fotos que sacas, por ejemplo. ¿Sí? Son cosas realmente para reflexionar cómo esto entra. El registro total de nuestra vida. Y son las mismas personas las que le entregan todo ese control. Nos vigilan todas esas cosas que usamos diariamente. Y entonces se recompilan los datos, se compran, se interrelacionan de manera que puedan generar perfiles muy exactos. Y entonces, imagínense, esa nube de datos que está ahí adentro tiene toda la información de todo lo que nosotros hacemos en Internet, de la vida diaria, de nuestras conversaciones. Ahora viene una persona, supongamos que yo sea un data broker, un comprador de datos, y yo digo, a ver, a tal compañía que vende tal producto en la ciudad de ustedes, supongamos Querétaro, a ustedes les va a venir muy bien saber qué personas, por ejemplo, tienen un gusto por tal cosa o por tal otra. Y ellos me van a decir, ¿yo cómo lo sé eso? Yo le vendo los datos. Yo simplemente soy una persona, un agente que hace de intermediario, voy a la nube de datos y a las compañías, les compro los datos y luego los vendo. Y por eso, por ejemplo, han surgido muchos escándalos en los últimos años. Hay una aplicación de citas sexuales que se llama Grindr, donde van personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Y Data Brokers lo que hicieron simplemente fue a todos los usuarios de Grindr descargaron y pudieron identificar quién era quién. Pudieron identificar que el pastor de tal iglesia, el sacerdote de tal otra iglesia usaba eso y así los quemaron, como decimos en Argentina, los expusieron públicamente. El año pasado fue un escándalo tremendo en los Estados Unidos que llevó a que muchos renuncien porque una vez que el data broker tiene los datos, ellos pueden saber absolutamente todo, básicamente, de lo que está ocurriendo dentro de un hogar, dentro de un celular, dentro de esa persona. Entonces se compran los datos, se interrelacionan de manera que se puedan crear perfiles muy exactos. Hace muchos años, casi 10 prácticamente, una persona, un amigo que trabajaba en ese momento en los servicios secretos en los Estados Unidos, de hecho dentro de lo que es la protección, la custodia presidencial en los Estados Unidos. Y él me decía, hablando de estos temas, él me decía, Pablo, si la gente supiese todo lo que nosotros sabemos, porque ellos tienen, obviamente, como agencias de seguridad acceso a esto, si supiesen todo lo que nosotros sabemos, pensarían 10.000 veces, muchas veces, antes de ir al Internet a ver cosas. No. Entonces, se adquiere una visión sobre la vida privada, sobre la psicología de las personas. Aquí se introduce lo del microtargeting, que decía el dirigirse con precisión a los clientes o a los electores. Es lo que usó Trump, por ejemplo, en su campaña. Cambridge Analytica es una compañía que recolectaba datos, compraban datos y hicieron anuncios por medio del microtargeting a personas que eran potenciales, ¿cómo se dice?, votadores, personas que iban a votar a Trump. Obviamente que a Hillary y a los demócratas odiaron esto y denuncian esto porque les ganó de mano, no lo hicieron ellos y por eso perdió las elecciones en gran manera Hillary Clinton. Pero el uso de esto no. Una psicopolítica movida por datos, algoritmos inteligentes que permiten hacer pronósticos sobre el comportamiento de un elector y así optimizar lo que uno dice. Entonces, por ejemplo, si yo supiese
todo lo que ustedes piensan, lo que está pasando en el lugar de ustedes, los problemas que están teniendo. Yo tengo todos esos datos. Supongamos que tuviese mucho dinero y compro esos datos. Yo luego puedo crear videos en YouTube donde les solucionan esos problemas o hablo sobre esos problemas y eso me va a generar que mucha gente vea mis videos porque, claro, yo tengo los datos. Eso es lo que se está haciendo hoy en día con estas grandes compañías. Entonces, así como habían censos demográficos en el pasado, hoy en día tenemos censos digitales. Censos digitales. Y entonces el Big Data se convierte en un negocio gigantesco. Los datos personales se capitalizan, se comercializan, pero aparte, no solamente que se comercializan, ese fue el primer propósito de esto, sino que hoy en día las grandes compañías lo que están buscando es tener un control total del pensamiento de las personas. Estas personas son susceptibles de ser explotadas no solamente económicamente, como ha pasado siempre en los últimos años, sino que también de manera especial son explotadas culturalmente, son explotadas ideológicamente. Y el Big Data también da lugar a lo que se llaman las distintas clases sociales. Entonces, por medio del Big Data, ellos pueden saber quién está de acuerdo con estos objetivos. Ellos pueden estar de acuerdo quién cumple y quién no cumple estos objetivos. Y eso va a dar lugar a una sociedad de clases digitales. Los que no respetan o los que no entran dentro de esta economía son la categoría basura, los de la clase más baja, aquellos a los que se les va a negar acceso a la vida pública. Entonces, un hecho es lo que se viene realmente. Porque como el Big Data tiene un conocimiento prácticamente absoluto, ellos pueden ejercer un control y vigilancia absoluta. Una persona es provida, va en contra de, por ejemplo, el objetivo número 5 y número 10. Entonces a la persona se le va a restringir el acceso a la vía pública, el acceso al tren, como hacen en China hoy en día, el acceso a ciertos trabajos. Sus hijos no van a poder estudiar porque, claro, gente provida. Es realmente grave lo que se está viniendo en los próximos años. Vamos a hablar más adelante de cómo el puntaje de créditos siempre se dio históricamente por la responsabilidad financiera de la persona, pero hoy en día van a entrar a jugar otros factores que tienen que ver con cuestiones sociales, ambientales y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Que obviamente ellos van a poder controlar todo porque una vez que se introduce el Big Data y la inteligencia artificial, entonces el control es absoluto. ¿Y cómo escapar a todo esto? Eso es el tema. ¿Cómo escapar a la minería de datos? ¿Cómo escapar al hecho de que podamos nosotros... ¿Cómo defendernos básicamente? ¿Cómo defendernos? La manera más fácil de defenderse y simple es desconectándose lo mayor posible, de mayor manera posible. No tener una cantidad de aplicaciones que no hacen falta dentro del celular. Tratar de limitar el uso del celular. Tratar de ser libres, tratar de vivir humanamente, especialmente teniendo en cuenta el nivel de manipulación que pueden sufrir los hijos en ese momento de desarrollo. Hasta aquí entonces la sesión de la destrucción de la libertad por medio del control total y uniformidad del pensamiento. Gracias enormes a todos aquellos que están colaborando, gracias a todos los que han donado para este curso, aquellos que quieran donar o que quieran participar. Este es un curso que está abierto, que puedan certificar. Van a encontrar en la descripción de este video el link. Gracias a todos aquellos que apoyan este canal como miembros exclusivos. Tienen distintos niveles y distintos montos con los cuales pueden participar. Gracias a ustedes por hacer posible también estos cursos. Gracias a los que donan para el curso. Gracias a los que están suscritos a Patreon. A todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que estén disfrutando de este curso, La Filosofía Política de 1984. Y nos vemos en la próxima sesión, si Dios quiere. Que la pasen muy bien. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.